Buenas tardes, compañeros, nosotros somos del grupo 514 de Sociología con el profesor, con el licenciado profesor Hermilo, y nosotros vamos a hablar del libro Homo Videns, autor Giovanni Sartori. Y vamos a hablar, el tema va a ser sobre los dos primeros capítulos de este libro, el cual es la primacia de la imagen y la opinión teledirigida. Y nuestro equipo está conformado por Armenta María, Andrea González, Andrea Montes y Giselle Velasco. y su servidor, Irán Guzmán, y vamos a empezar. Bueno, decidimos hacer una explicación del libro, pero no vamos a hablar precisamente de enfocarnos en un tema, sino que también vamos a compartir nuestros puntos de vista de lo que trata y de lo que nos quiere dar a entender, ya que hay muchas objeciones como afirmaciones y negaciones de lo que ha sido la evolución del hombre. Lo vamos a explicar como un problema sociológico y en la evolución del hombre involucra al Homo sapiens, el cual es clasificado así a la especie humana por el sistema de la naturaleza y se refiere a que el hombre no vive en un mundo puramente físico, sino en un universo simbólico, el cual esto se basa en las creencias, en los mitos y en el lenguaje que estamos utilizando. Un ejemplo, el lenguaje no solo es del comunicar, también es del pensar, porque yo te puedo estar explicando algo y tú no me vas a entender si yo no pienso lo que te estoy diciendo, no vas a saber lo que te estoy tratando de dar, lo que te estoy tratando de decir, si no lo pienso yo, si yo no lo intento, tú no me vas a entender. Y el pensar no necesitas del ver. Yo te puedo estar diciendo algo y no lo tienes que estar viendo. Si yo me sé expresar, si yo estoy pensando las cosas que te digo y son las cosas correctas, tú me vas a entender y no necesitas verlo para entenderlo. ¿Me explico? Y aquí esto se rompe con la ruptura en la llegada del televisor y como consecuencia los telespectadores, los cuales nos convierten en una persona que solo se basa en la programación, en los medios de comunicación. No quiero decir que sean malos, pero sí influencian mucho en nuestra formación como adolescentes y afectan más en niños, porque desde pequeños les están dando una idea errónea de cómo son las cosas. Hay programas en la televisión que te hablan de albures, de drogadicción, de alcoholismo, de tantos problemas sociológicos que afectan realmente a la sociedad y los niños no lo van a entender, no lo entienden, dicen, es una persona, está haciendo esto y ellos se crean una idea y dicen, está bien, esto no pasa nada, es una caricatura y ellos tratan de imitarlo, creando otro tipo de ser humano. Otro problema sociológico. Y también, la televisión no solo es un medio en el cual tú puedes comunicar, sino es una paideía, la cual significa que está influenciando en la formación, como antes les estaba comentando. Nos crea otro tipo de persona, hace una mentalidad muy chica a comparación de si tú estás leyendo. Claro que hay programas tanto buenos como malos. Hay algunos donde nos explican cómo son las cosas, ya sea en otro país, cómo se viven las cosas allá y nos están diciendo todo lo que sufren. En cambio, hay sus tradiciones o costumbres o todo eso. Y hay otros programas que muestran una idea equivocada, mostrando de alguna manera groserías o esas cosas. O un ejemplo también sería las noticias, ya que hay veces que en la televisión pasan las noticias y dicen, cambian toda la información. Y eso es lo que a nosotros nos hacen creer otras cosas que en realidad no son. Ahí es donde entra el gobierno también, porque en las noticias, como tú mencionas, se da información equivocada para no afectar a terceros, no afectarlos a ellos. O lo que les conviene a ellos, ¿no? Como al gobierno les conviene que sepan que son los mejores políticos
o el mejor presidente, que solo nos informan lo que hacen bien, pero no lo que hacen mal. ¿Alguna duda? Bueno. Y también muestra cómo hay, llamémoslo así, programas, películas, todo eso, de cómo afectan en los niños. Un gran ejemplo y muy reconocido es el de los superhéroes. Ahí muestra cómo ayudan a las personas, bueno, los ayudan en sí, ven solo sus partes buenas, sin embargo, hay mensajes malos. Podría ser este superhéroe muy conocido que le pica un animal y tiene superpoderes. Ahí yo siento, a mi parecer, es un gran problema sociológico y los padres se lo ponen a los niños y no están bien, no están conscientes, ¿no?, del daño tan grande, porque el niño puede decir, a él le picó una araña, yo quiero que me pique, Imitar lo que está viendo. Dice, que me pique una araña, voy a ser como mi superhéroe favorito, sin darse cuenta que eso puede llevarlos incluso hasta la muerte, de lo dañinos que pueden ser estos animales o cualquier otro. Es como dicen, ¿no?, que el telespectador es un animal vidente, o sea, una persona que está viendo, porque ya lo decías tú, somos Homo sapiens, lo que nos hace simbólicos, más no nos hace, por así decirlo, inteligentes, ya que muchas veces el problema de las comunicaciones nos llega a afectar psicológicamente, y más desde niños, como lo comentas, que creemos o crecemos con esa idea de que si nos llegara a picar una araña nos convertiríamos en el famosísimo Spider-Man, cosa que no. ¿Por qué? Porque la realidad es otra. Sabemos que si nos llega a picar una araña y esta es venenosa, hasta podría provocar la muerte de un niño, y eso es algo que nos hace ver y entender lo que muchas veces la comunicación nos puede llegar a afectar psicológicamente. ¿Por qué? Porque pensamos que una cierta cosa está bien, pero la otra está mal. Por ejemplo, ya estando grandes sabemos que si nos pica la araña no nos va a dar superpoderes, sino que nos puede perjudicar en nuestra salud, y es ahí cuando produce la televisión una premutación que revierte la forma de pensar, porque muchas veces nos programan para pensar ciertas cosas, pero a veces están bien y a veces están mal. Ahí es cuando entra la formación. Estamos formando nuestra opinión, nuestro pensar, lo que nosotros vemos en la televisión, creemos, pues esto es lo correcto, esto voy a hacer yo y esto le voy a dar de ejemplo a todos los que me estén viendo, sin darse cuenta de que ellos se están dañando tanto psicológicamente, porque pues hay programas donde muestran violencia, ya sea tanto a hombres como a mujeres, y lo hacen de una forma graciosa, por así decirlo, y dicen, bueno, yo voy a hacerle esta broma a mis amigos, y sí, todos, sin darse cuenta que puede provocar el bullying o algo peor. Yo siento que esta información es para que nosotros hagamos conciencia, porque es muy, o sea, tenemos que enfocarnos muy bien, porque este tema puede ser tanto bueno como malo, porque bueno porque nos ayuda, aprendemos más en algunas ocasiones, y malo porque hay veces que nos dan una información muy mala. O sea, es como de un arma de dos filos. O sea, si agarras esta información es porque tú sientes que está bien, pero como decía mi compañera, tenemos mucha información errónea, y eso es lo que nos hace dudar y poder buscar. Antes íbamos a las bibliotecas a buscar información, y ahora ya nada más copiamos y pegamos de internet o cosas que, por ejemplo, hay algunos maestros que ya dicen, en Wikipedia no busques, en tal página no busques, porque ya saben que esas mismas páginas están mal y no es información buena, o sea, ya es de lo que ellos piensan. Tú la puedes leer, como dice mi compañera, tú la puedes leer, pero tiene palabras que tú no conoces porque no lees, porque no te informas correctamente, solo tienes un pequeño vocabulario de lo que ves
en los medios de comunicación, no se extiende y no es Más algo buscas concreto, más fuentes de te información. cierras. Bueno, el otro cambio que hubo en este libro que me llamó la atención fue el de las agujas, que ya no solo te informas leyendo o algo, sino hasta te beneficia si no sabes un idioma. ¿Por qué? Porque te basas lo que estás viendo, un cuadro con una imagen. En la televisión también puedes informarte viendo cómo actúan o cómo interactúan las personas. Y los cambios nos impactan a nosotros como sociedad, como por ejemplo ayer que escuchaban ruidos, que no sabían si era una avioneta o un dron, y en internet tú buscabas qué era y te decían que era un proyecto militar. No sabemos si es cierto o si es cierto. ¿Por qué? Porque nos dan una información que no la precisan. Una información paideía, el cual significa involucrarse en la formación ya sea del adolescente o de un niño, porque pues nos afecta de una u otra manera. A mí también una opinión es endógena, o sea, es algo que nace de ti. Por ejemplo, se convierte en una, o sea, tu opinión se convierte en una creencia cuando, por ejemplo, la religión, tus padres te dicen, no, es que, o sea, esto es un Dios, o sea, tú tienes que creer. Exacto, y o sea, todo el tiempo vas a estar creyendo que eso tú tienes que es lo mejor y que tienes que decidir a lo mejor por algunas, por ejemplo, tus abuelos o de generación o en la generación. familia va creyendo en eso, o sea, tú sabes que a fuerzas tienes que estar creyendo en eso porque pues te lo inculcan desde muy pequeño. Y hay religiones, incluso ellas mismas te cierran, los padres, las personas hacen que te cierres en ese aspecto. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que si eres de tal religión tienes que casarte con alguien de igual. Debes, por ejemplo, o tienes que usar un atuendo o una ropa, o sea, a lo que va la religión. O sea, no te dejan ser como tú quieras ser. Pero ahí yo creo que se pierde lo de la opinión endógena, porque, o sea, ya no es algo de ti, sino que es algo que te están inculcando a hacer. Están obligando a hacerlo. Porque si fuera tuyo, o sea, si fuera tu idea, yo creo que tú decidirías qué quieres ser. Por ejemplo, familias católicas, familias judías, por ejemplo, el más caso drástico son los judíos, que, o sea, nacen sus hijos y les inculcan la religión católica, pero ¿por qué no preguntarle al hijo si quiere ser judío o católico? ¿Por qué inculcárselo? Entonces ahí es cuando yo creo que nace la opinión pública, ya que si nosotros, por ejemplo, nos diéramos la oportunidad de escoger eso, O de buscar más cosas, de vivir. O de lo que te De guste, informarnos de correctamente, informar. porque los cierran, no dejan que ellos Se expresen. experimenten, y ahí no pueden crear su opinión endógena. O sea, ellos, Es algo pues, que nace de ti, o sea, de lo que tú quieres ser. a lo mejor ellos tienen ese pensamiento, pero por miedo o por la mala información recibida, ya sea en los medios o por sus padres, no los deja ser ellos mismos. Otro ejemplo sería lo de elegir carrera, ¿no? Porque hay algunos que sus papás, sus abuelos, sus papás, o sea, va de generación en generación, que son dentistas o doctores, y a fuerzas tienes que ser lo que ves ellos tú de, fueron. lo que ellos fueron. A lo mejor hay unos que les gusta, pero hay otros que no, y porque vieron que sus abuelos, sus papás y sus familiares son eso, pues lo tienen que escoger, porque dicen, ¿cómo se va a romper? Pero eso está mal, porque ellos no prueban algo más. Ahí es donde surge el lenguaje simbólico. Bueno, lo simbólico, que les digo, incluye el lenguaje, los mitos y las creencias. Eso tiene mucho que ver, ya que hay mitos que dicen, ay, vete a esta carrera porque es la mejor. No pasa, Porque ganas tanto, porque eres ganas muy tanto. buena o así. Ya no se basan en como que en lo que tú quieres, se basan en lo que dice la sociedad y en lo que más te conviene, por esa falta de información, esa falta de experiencia. ¿Por qué? Porque a ti te inculcaron eso y dices, bueno, si a mí me hicieron esto, yo también voy a dejar que mi hijo haga esto. Se cierran en una sola cosa y no dejan que ellos tengan su opinión endógena.
Pues sí, pero tampoco tenemos que tener miedo a los cambios, ya que si le tenemos miedo nos vamos a quedar hasta atascados como persona o como país, como lo que nos está pasando a nosotros, que México no quiere salir al comercio solo sin Estados Unidos. Bueno, creo que también es bueno porque ahorita con lo de las elecciones de Trump ya ven que muchos empezaron a creer que el Tratado de Libre Comercio se iba a cerrar y México ya no iba a entrar. ¿Por qué? Porque están teniendo un presidente que es algo racista y es ahí cuando nos vamos a lo de menos información, ya que el tener información no implica conocimiento, porque muchas veces esa información puede estar mal y, por ejemplo, tú ya lo tomas como una opinión o una creencia y ya es cuando empiezas a tener conflictos con las demás personas. ¿Por qué? Porque tu creencia se hace muy fuerte que llegas a creer que, por ejemplo, el racismo está bien o que la creencia o la religión judía es mejor que las demás. Ahí es cuando se informan solo viendo, no se basan en, voy a cuando te buscar esto. compran, ¿no? Cuando te compran y tú crees que esto está bien, porque te dan dinero, porque, o sea, es un problema sociológico porque te dejas llevar por las demás personas que piensan que están bien, sin en cambio estar mal. Y aparte, sus opiniones es lo que te van diciendo, ¿no? O sea, y tú vas creyendo que eso está bien. Aparte es la educación que les estás dando a tus hijos, porque los estás educando de una manera de, decirles, la corrupción está bien, que te paguen por tu silencio está bien, que te paguen porque hagas esto está bien. Se cierran en una sola cosa y no experimentan, no conocen y no tienen su propia opinión de cómo es el mundo, de cómo es esto, de cómo es aquello, no. Sin se ese tiempo de investigar. Exacto. Ahí es algo como de desinformación, o sea, no quiere decir que no sea informar poco, sino informar mal, ya que esto es como que decir que algo está bien, pero tú sabes o tú tienes la creencia de que no es cierto. Y volvemos a lo mismo, o sea, volvemos a un problema, ya que va a haber conflictos donde, por ejemplo, esta persona cree que, un ejemplo absurdo sería el aborto, que, o sea, hay personas que lo defienden y hay personas que están en contra, pero ponte a pensar, las personas que lo defienden ya nacieron. Entonces, ¿con qué argumentos van a decir que el aborto está mal o que está bien? Si ellos, o sea, si ellos están negando el derecho a nacer, pero ellos ya nacieron, entonces se me hace algo absurdo porque es como que poca desinformación la que tienen. La falta de información. Exacto. A lo mejor sí tienen información, pero está mal. Por ejemplo, el verdadero o falso es todo uno mismo, ya que volvemos a lo del aborto. Lo comentaba que, o sea, lo defienden algunos, pero les digo, ya nacieron y es cuando entramos en el conflicto de si es desinformación o es conocimiento lo que están implicando para dar sus puntos de vista. Yo pienso que es mala información, ya que, pues, como te explicas, ya se dieron ellos la oportunidad de nacer. No saben si las próximas personas que vienen van a ser felices o van a ser infelices. No tienen el poder de ver lo que va a suceder Con la vida futuramente. Con la vida. O sea, no porque algunas personas sufran de esto quiere decir que todos van a sufrir por una. Pero hay muchas veces que las personas que están a favor lo hacen por las chicas que violaron. Porque, obvio, si a ti te violan no te va a gustar tener a una persona adentro pero de pues ti también que fuiste agredida. No es la culpa de Sí, pero pues también hay psicológicamente unas chicas que no les gustaría y pues no les puedes negar eso, o sea, seguir con su vida y tratarse ella psicológicamente. Este tema también trata de la capacidad de administrar la realidad, la política, la sociedad y económica, ¿no? Porque pues obviamente es como lo que les comentaba ya, de que tenemos un problema sociológico de la política, ya que nos dicen varias cosas, ¿no? O sea, cosas que son erróneas. Ahí entra también lo del aborto, porque ya me parece que ya estaba estipulado que se puede abortar si es violación. Sí, es violación. No tanto porque,
y así lo hacen ilegalmente y también piensan que eso está bien, sin darse cuenta que se hacen un daño. O sea, también creen, o sea, las personas que lo van a hacer también creen que es una medida fácil. O sea, de salir a, o sea, ya voy a abortar, ya pues, o sea, no piensas, ¿no? O sea, en lo que pueda suceder o si ellas puedan tener problemas al hacer eso, o al intentar abortar. Y en económica, pues, es de que, por ejemplo, en las noticias dan que va a subir y la gasolina o estas cosas, ¿no? Entonces va subiendo y ese es un problema porque está hablando de que aquí, por ejemplo, comprando teléfonos y cosas así, pues eso es lo que hace que nosotros tengamos más problemas económicos. Sí, porque no ayudas al país, ayudas a los países que fabricaron ese teléfono. Bueno, eso ya es algo simbólico, ya entrando en ese tema. Lo de los mitos y las creencias que uno tiene. Sí, porque ahí ya creemos o tenemos la convicción de que si tienes un celular, mejor que, o sea, no, por no decir marcas, exacto, si tienes este celular te hace mejor persona porque está más caro, o cuesta más dinero y eso te impone, por así decirlo. O tienes un nivel más alto que... En unas Y es muy triste ponerte un valor por objetos, algo que no vale, algo que las personas están haciendo artificial, que solo ya vales por lo que tienes, si tienes dinero, si tienes buena ropa, sino por tu conocimiento. Y no solo por lo material, sino también por lo físico y por lo mental. Ahí es como los medios de comunicación han influenciado tanto en los jóvenes y en los niños al grado de persuadir. Exacto, porque, o sea, nos están metiendo la idea de que mientras tengas un celular mejor, te hace mejor persona o te hace tener un estatus más alto. Entonces, tú también te llegas a creer eso, de que tener un celular de reciente y de esta marca. Y ya no por la información que tienes. Exacto, porque... O sea, no los conocimientos, sino por la ambición. Ajá. También Sino por querer llegar a ser más que alguna otra persona. O sea, ya no te toman porque, o sea, si tú traes un teléfono de marca ya eres lo mejor, pero si tú tienes conocimientos ya no valen. O sea, tú tienes aquí que, si tienes más estudios, también, bueno, un ejemplo sería un trabajo, ¿no? Si tienes más estudios, pero a lo mejor el otro tiene palancas, ya metes mejor al de palancas que el que tiene estudios, ¿no? También socialmente te clasifican en clases, o sea, está la clase media, la clase baja y la clase alta. Ay, si tienes un teléfono de esta marca, ay, eres de lo peor. No, estás en la clase más baja. También por la moda, incluso también por la moda, o sea, la forma de vestir. O sea, si a ti te gusta, por ejemplo, vestirte así con pantalón casual así, no, es que te ves mal, o sea, tú eres de clase baja, o sea, te clasifican. Te clasifican por lo que ven. Y aparte, vuelvo a retomar lo de que no solo es lo material, sino también lo físico y lo mental, porque los medios muestran, no sé, campañas, pasarelas, maquillaje, todo eso, muestran cómo tiene que ser la mujer. La mujer tiene que ser alta, con cintura pequeña, con cadera grande, con mucho busto, con mucho glúteo y todo eso, sin darse cuenta del daño tan grande que les están haciendo a las niñas ya pequeñas, porque ahí surge otro problema sociológico, el cual es los trastornos alimenticios, el bullying, incluso a llegar hasta la muerte, porque hay niñas, hay mujeres que se acomplejan de su cuerpo. Por no lograr esa imagen errónea dada por los medios de comunicación, hacen llegar al grado de la muerte, porque no pueden ser así. Pero eso también tiene que ver con la consecuencia del telespectador, porque se está mal informando y aquí es donde entra la mala información también. ¿Por qué? Porque, o sea, ellos están diciendo que mientras tener un mejor cuerpo está bien y tener un cuerpo ya sea robusto, entonces también es como también entra la tecnología, porque por medio de los medios de comunicación, o sea, es tecnología, y ellos se van haciendo a esa idea, pues con mala información, con la tecnología que están viendo, con los medios de comunicación que ven revistas o páginas de internet o que quieren ser modelos, pero lo rechazan porque no tienen buena figura, porque no tienen el porte para hacerlo. Incluso, no sé si han visto, hay programas de
televisión donde muestran como una mujer rubia, maquillada, glamurosa, por decirlo así, es tonta. Clasifican a la mujer, ay, porque se arregla, le gusta el maquillaje, se pinta, le gusta todo, es tonta. Sin embargo, tiene incluso más capacidad que algunas personas porque solo juzgan por el exterior, no se van tanto por lo físico. Y bueno, es algo que involucra este libro, ya que muestra cómo tanto los medios de comunicación nos han ayudado, tanto como nos han influenciado. Y nos han perjudicado en algunas ocasiones. Nosotros pues hablamos de este libro, de los capítulos, y esperemos que lo hayan entendido que lo y hayan entendido, tenido una idea más clara o hacer conciencia de los problemas que nos han causado sociológicamente. Porque a veces la televisión da la sensación de que lo que se ve es verdad. Entonces, lo que no sabemos es que la televisión también puede mentir. Por ejemplo, hay una frase de Walter Cronkite, creo que así se pronuncia, sobre la imagen no miente. Pero muchas veces podemos ver que si esta se puede alterar, puede llegar a mentir, inclusive puede dar una mala información. Y es aquí donde entramos en los pros y en los contras que puede tener la evolución del hombre como Homo sapiens, ya que muchas veces podemos ver algo, pero no significa que sea buena información, sino también mala. Y creo que eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este tema y esperemos hayan comprendido más sobre el Homo videns.